Me llamo Adrián. Tengo 27 años. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi familia no era perfecta, pero al menos era confiable. Ya sabes, de esas familias que discuten en las fiestas o susurran críticas a tus espaldas, pero que, cuando algo realmente grave pasa, están ahí. Lo creía, hasta la noche en que me llevaron de emergencia a cirugía y descubrí lo equivocado que estaba. Todo empezó un martes normal. Desde hacía tiempo me sentía mal, dolores sordos en el estómago que achacaba al estrés o alguna comida en mal estado. Trabajaba muchas horas, no dormía lo suficiente y pensé que mi cuerpo solo me recordaba que no era invencible. Pero esa noche, el dolor llegó como un golpe. Me doblé en dos en la cocina de mi pequeño departamento, tan fuerte que ni siquiera podía pararme. Llamé a una ambulancia, con más pánico del que había sentido en mi vida, agarrándome el vientre y tratando de recordar cómo respirar. Lo último que pensé antes de que los paramédicos me subieran a la camilla fue, al menos mamá y papá vendrán. Al menos no estaré solo. Los médicos hablaron de una obstrucción y de sangrado interno. Palabras que se mezclaron bajo el efecto de la morfina. Tenía miedo, pero me aferré a la idea de que mi familia estaría esperándome cuando despertara. Mis padres, mi hermana, tal vez hasta algún primo o tío. Dejarían todo por mí, ¿no? Cuando tu hijo, tu hermano, tu sangre, está en una mesa de operaciones, vas. Pero no fue así. Cuando desperté horas después en la sala de recuperación, con la boca seca y la mente nublada, lo primero que busqué fue mi teléfono. Ni una llamada perdida antes de la cirugía. Ni un mensaje preguntando si estaba bien. El pecho se me apretó, no por las puntadas, sino por esa realidad que caía como un peso. Volví a revisar el teléfono, medio convencido de que las drogas no me dejaban ver bien. Nada. Solo silencio. No fue hasta la mañana siguiente que empezó el alud. Mi teléfono no paraba de vibrar, 89 llamadas perdidas, casi todas de mi mamá, y un mensaje largo que solo decía, necesitamos hablar. Urgente. Como si hubiera pasado la noche retorciéndose las manos, desesperada. Pero ¿dónde estuvo cuando me abrieron en el quirófano? ¿Dónde estuvo cualquiera? Poco a poco, a través de las redes sociales, fui armando el rompecabezas. Mientras yo estaba bajo anestesia, mi familia entera, padres, hermana, tíos, abuelos, estaba en la fiesta de cumpleaños de mi primo Damián. Había fotos de ellos riendo alrededor de un pastel, con copas en la mano y globos por todas partes. Mi papá tenía el brazo alrededor de Damián, levantando su vaso como si fuera el hombre más orgulloso del mundo. Mi mamá hasta había comentado en una de las fotos, la familia primero. Siempre. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Me quedé ahí, en la cama del hospital, sintiendo cómo tiraban los puntos con cada movimiento, mirando esas fotos. Mi teléfono pitó suavemente a mi lado. No lloraba. No exactamente. Era algo peor, un entumecimiento que se instaló en mi pecho, como una puerta cerrándose. No se habían preocupado por mí hasta que terminó la fiesta. Y ni siquiera entonces era preocupación lo que llenaba sus mensajes, sino culpa disfrazada de urgencia. Al mediodía, entró una enfermera con una sonrisa pequeña y me preguntó si alguien vendría a verme. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Nadie de mi familia había aparecido. Ella me miró con una ternura que decía más de lo que yo podía expresar, y me dijo que no me preocupara, que algunas personas simplemente no saben cómo manejar las emergencias. Pero yo sabía la verdad, no habían venido porque decidieron no hacerlo. Habían elegido el cumpleaños de Damián sobre el hecho de que me estuvieran abriendo en una mesa de operaciones. Fue la primera vez que dejé que todas esas pequeñas cosas que había ignorado durante años volvieran a mi mente. Como cuando mis padres me dejaron tirado después del baile de graduación porque mi hermana quería ir a una fiesta. O como mis logros, graduarme, conseguir mi primer trabajo, siempre quedaban opacados por los interminables triunfos de Damián. O aquella vez que mi mamá me dijo sin rodeos, nunca brillarás como él, pero está bien. No lo necesitas. Me lo había tragado, diciendo que exageraba, que solo tenía que endurecerme. Pero ahí, acostado en esa cama de hospital, ya no podía ignorar la verdad. Nunca había sido una prioridad para ellos. Nunca lo fui. Y sin embargo, el alud de llamadas y mensajes seguía llegando. Para cuando tuve fuerzas para sentarme, mi teléfono estaba lleno de súplicas desesperadas. Devuélvenos la llamada, Adrián. Así no funciona la familia. No seas dramático. Te queremos. La desfachatez me hizo temblar las manos. No habían estado ahí cuando importaba. Ni siquiera me habían mandado flores. Pero ahora querían hablar urgentemente, como si les debiera algo. Ese fue el momento en que el enojo empezó a brotar, caliente y constante, bajo el entumecimiento. No lo sabía entonces,
pero ese enojo me llevaría a través de las semanas siguientes. Se convertiría en algo más frío, más deliberado. Porque si creían que podían abandonarme en mi momento más vulnerable y luego barrerlo bajo la alfombra con unos cuantos mensajes desesperados, estaban muy equivocados. No respondí a ninguno de sus mensajes durante los primeros días. Me quedé en esa habitación de hospital estéril, comiendo sopa insípida y gelatina, revisando sus actualizaciones en redes sociales. Mientras yo luchaba por caminar al baño sin hacer una mueca, mis padres subían fotos de la mejor noche familiar con Damián y sus amigos. Mi hermana hasta puso un pie de foto. Siempre estamos ahí los unos para los otros. Eso es lo que significa ser familia. Casi se me cae el teléfono cuando lo leí. Estar ahí los unos para los otros. Yo estaba en una cama de hospital, cosido como un muñeco roto, y al parecer no contaba. Me dieron de alta una semana después. Nadie fue por mí. La enfermera me llevó a la entrada en silla de ruedas, donde me subí torpe a un Uber, apretando mi bolsa contra el tirón de las puntadas. Mientras el auto se alejaba del hospital, me pregunté si tal vez, al llegar a mi departamento, encontraría flores en el mesón o comida en el refrigerador. Pero no había nada. Ni una nota, ni un gesto. Solo el mismo silencio que me había acompañado toda la semana. 2 días después de llegar a casa, mi mamá apareció sin avisar. Escuché el giro de la llave en la cerradura. Todavía tenía una copia de cuando me mudé años atrás. La puerta se abrió y ahí estaba, con una bolsa de mandado llena de fruta, como si eso borrara todo. Me miró de arriba abajo, sus ojos saltando hacia la cicatriz que se asomaba bajo mi camisa. Adrián, dijo con un suspiro que sonaba más a molestia que a preocupación, debiste decirnos qué tan grave era. Pensamos que era algo sin importancia. ¿Sabes cuánto nos sentimos todos de culpables? La miré fijamente. Me llevaron de emergencia a cirugía. ¿Qué tan grave podía ser? Movió la mano como si exagerara. Mijo, ya le habíamos prometido a Damián que estaríamos en su cumpleaños. ¿Sabes lo importante que era para él? No queríamos que se sintiera abandonado en su día especial. La palabra abandonado me tensó la mandíbula. ¿Entonces me abandonaron a mí? Frunció el ceño y dejó la fruta en el mesón, como si eso cambiara el tema. Está siendo muy duro. Siempre hemos hecho lo mejor por ti. Pero Damián nos necesita. ¿Sabes lo frágil que es? Tú eres fuerte. Puedes manejar las cosas solo. Fuerte. Esa palabra siempre había sido su excusa. Cuando mi hermana necesitaba ayuda con la colegiatura, movieron cielo y tierra para cubrirla, llamándola delicada. Cuando Damián chocó su auto el año pasado, todos se unieron a su alrededor, diciendo que pasaba por un mal momento. Pero yo siempre era fuerte, lo que en realidad significaba, no tenemos que esforzarnos contigo. No dije mucho después de eso. Solo asentí, la dejé hablar de lo importante que era la unidad familiar y la vi irse como si nada hubiera pasado. Unos días más tarde, las llamadas empezaron de nuevo. Esta vez era mi papá. Su tono era menos de disculpa y más de orden. Adrián, deja de hacer un drama de esto. Todos están molestos porque los ignoras. Damián especialmente. Piensa que le guardas rencor por nada. Dice que intentó llamarte la noche de la cirugía, pero no contestaste. Apreté el teléfono con más fuerza. Estaba bajo anestesia, papá. Se rió, como si hubiera hecho un chiste. Igual, pudiste mandar un mensaje antes de entrar, para avisarnos que era de vida o muerte. Si no, ¿cómo íbamos a saberlo? Ahí fue cuando entendí que no era culpa lo que sentían. Era control de daños. No les dolía haberse perdido mi cirugía. Les dolía que no estuviera jugando según su guión. La siguiente reunión familiar dejó eso en claro. Insistieron en que fuera, diciendo que sanaría la grieta. En contra de mi mejor juicio, fui. Quería ver si, quizá, reconocían lo que había pasado. Pero en cuanto entré, Damián estaba en el centro, presumiendo como todos se habían unido para su cumpleaños. La mejor noche de mi vida, dijo, dándole una palmada en el hombro a mi papá. La familia siempre me apoya. Me quedé callado mientras mi mamá me pasaba un plato, como si fuera un invitado y no su hijo. Nadie preguntó por mi recuperación. Nadie mencionó el hospital. En cambio, mi tía se inclinó y susurró. No te pongas así, Adrián. Fue mala suerte. La fiesta de Damián estaba planeada desde hace meses. Me tragué cada palabra amarga que quería decir y me quedé ahí, asintiendo educadamente, como si no hubiera estado a punto de morir solo mientras ellos comían pastel. Pero algo cambió dentro de mí. El enojo que había empezado en esa cama de hospital se estaba transformando en algo más, una determinación, una claridad fría. Porque si no podían ver lo que habían hecho, si realmente creían que solo lo olvidaría,
entonces no tenían idea de quién era en realidad. Y tarde o temprano, lo descubrirían. 2 semanas después de esa reunión, pensé que quizá, solo quizá, podía empezar a poner distancia. Mis puntadas sanaban. Ya podía caminar sin hacer mueca y había vuelto al trabajo medio tiempo. Pensé que, si seguía con la cabeza agachada y me enfocaba en mí, la tormenta pasaría. Pero entonces llegó la traición que lo dejó todo cristalino, no había forma de seguir adelante. No con ellos. Fue un miércoles por la tarde. Acababa de llegar del trabajo, aún con el uniforme puesto, cuando mi teléfono vibró con una notificación. No era una llamada ni un mensaje. Era una alerta del banco, actividad inusual detectada. El estómago se me cayó. Abrí la app y, efectivamente, más de 4,000 pesos habían sido retirados en un solo día, boletos de avión, reservas de hotel, cargos en restaurantes de lujo, todo a nombre de Damián. Al principio pensé que era fraude. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio usaría mi tarjeta sin preguntar? Pero entonces recordé que mi mamá aún tenía mi tarjeta de respaldo, la que le había dado años atrás por si había una emergencia. Nunca se la había pedido de vuelta porque creía que nunca la usaría sin decírmelo. El pecho se me apretó mientras caía en la cuenta. Habían entrado a mi cuenta sin permiso mientras yo aún me recuperaba. Llamé a mi mamá de inmediato. Contestó al segundo timbrazo, con una voz casual, como si nada estuviera mal. «Ah, qué bien que por fin nos llamas. Ya empezaba a pensar que nos habías cortado por completo. ¿Por qué Damián está usando mi tarjeta?», pregunté, con la voz plana. Hubo una pausa, luego una risa despectiva. «Ay, Adrián, no exageres. Damián tuvo la oportunidad de viajar con unos amigos y su cuenta estaba en ceros. Pensamos que no te importaría echar una mano por la familia. Siempre has sido tan independiente». Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿Echar una mano? 4,000 pesos no es echar una mano. Me robaron. Ella jadeó, como si la hubiera insultado. No lo digas así. Iba a decírtelo eventualmente. Ganas suficiente para sobrarte. Y Damián realmente necesitaba esto. Es su última oportunidad de hacer un viaje así antes de asentarse. Tú no entenderías. Se me secó la garganta. Estuve en el hospital hace una semana, solo. Y pensaron que estaba bien vaciar mi cuenta para que Damián fuera de parranda. Su voz se endureció, ese tono cortante que recordaba de mi infancia, cuando quería hacerme sentir avergonzado. Adrián, no tergiverses. Deberías estar agradecido de que confiemos en ti lo suficiente como para contribuir cuando la familia lo necesita. Damián siempre ha estado ahí para nosotros. Es hora de que aprendas a hacer lo mismo. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Pero la traición no terminó ahí. Ese fin de semana, recibí otra notificación. Mi papá había transferido dinero de la cuenta de emergencia conjunta que habíamos abierto años atrás, por si les pasaba algo. Él y mi mamá habían prometido nunca tocarla sin consultarme. Y sin embargo, la mitad había desaparecido. Cuando lo confronté, lo desestimó con la misma cantaleta. La familia primero. Eres lo suficientemente fuerte para recuperarte. No era solo el dinero. Era el principio. Me habían dejado solo la cirugía y luego me trataron como una billetera ambulante, como si mi supervivencia no valiera nada más que lo que podía darles a Damián para su comodidad. El golpe final llegó en la cena dominical. No planeaba ir, pero mi hermana me mandó un mensaje: «Ya es tiempo de que dejes de hacer berrinche». En contra de mi mejor juicio, fui, diciendo que conseguiría respuestas cara a cara. La mesa estaba ruidosa cuando llegué. Damián estaba al frente, sonriendo mientras revisaba fotos de su viaje, fotos que mi dinero había pagado. Movía el teléfono, presumiendo cenas elegantes, un yate, amigos riendo. «La mejor semana de mi vida», dijo. No habría podido hacerlo sin la familia. Me miró directamente cuando lo dijo. Todos aplaudieron y vitorearon como si hubiera logrado algo increíble. Mi mamá incluso añadió: «Mira, Adrián, esto es de lo que se trata el sacrificio familiar. Todos nos ayudamos». Lo miré, con el tenedor congelado en mi mano. Ni una palabra sobre mi cirugía. Ni una palabra sobre el hecho de que me habían robado. Solo aplausos para Damián, que había convertido mi dinero en su triunfo personal. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Ya no era solo enojo. Era claridad. No iban a cambiar. Habían elegido a su niño de oro, y yo no era más que un pensamiento conveniente, alguien a quien usar cuando les convenía. Sonreí tenso durante la cena, asintiendo a sus palabras vacías. Pero por dentro, me hice una promesa:
Si creían que seguiría interpretando este papel, el del fuerte, el prescindible, se llevarían una sorpresa. Y esa noche comencé a planear en silencio. Salí de la casa de mis padres con un vacío en el pecho. Recordé el sonido de sus risas resonando detrás de mí mientras cerraba la puerta. Un sonido que antes me parecía reconfortante, pero que ahora se sentía como cuchillos apretados contra mis costillas. Era el sonido de una familia unida, pero no conmigo, contra mí. El viaje de regreso a mi departamento en el Uber fue silencioso, excepto por el zumbido sordo del motor. Miré por la ventana el borrón de las luces de la calle, mi reflejo tenue en el cristal. Apenas me reconocía. Mi cuerpo aún dolía cada vez que me movía muy rápido, y mis finanzas, ya estiradas por las cuentas médicas, habían sido diezmadas por mi propia familia. Pero peor que el dolor físico o el dinero era la soledad. Siempre había creído, en el fondo, que, aunque no me entendieran, mis padres me querían. Ese hilo que me ataba a ellos se había roto por fin. Las semanas siguientes fueron de las más duras de mi vida. Mi cuerpo sanaba lentamente, pero emocionalmente me desmoronaba. En el trabajo, mantenía la cabeza agachada, forzando una sonrisa para los clientes mientras por dentro gritaba. En casa, me quedaba despierto por las noches, mirando el techo, reviviendo cada traición. La risa de mi papá por teléfono cuando lo confronté por el dinero robado. La sonrisa arrogante de Damián mientras presumía su viaje. El tono cortante de mi mamá cuando me regañó por ser ingrato. Me di cuenta de que no solo me habían abandonado durante mi cirugía. Me habían abandonado mucho antes. Solo no había querido verlo. Las cuentas empezaron a acumularse más rápido de lo que podía pagarlas. Mis ahorros, que me habían tomado años construir, se esfumaron. Cuando llegaron los estados de cuenta de la tarjeta, me sentí enfermo. Los cargos no eran míos, pero legalmente la deuda sí. Contacté al banco, expliqué lo sucedido, incluso presenté un reclamo por fraude, pero la investigación era lenta, y mientras tanto, los cobradores querían su dinero. Tuve que tomar turnos extra solo para mantenerme a flote, mientras mi cuerpo me gritaba que me estaba exigiendo demasiado, tan poco tiempo después de la cirugía. Hubo una noche que se me quedó grabada. Estaba sentado en el piso de mi departamento porque no podía costear un sofá decente. La mayoría de mis ahorros se habían ido en intentar construir un futuro, paso a paso. Comía fideos instantáneos, con las puntadas ardiendo, cuando mi teléfono vibró. Era Damián, una foto suya frente a un casino, con un montón de fichas y el pie de foto, viviendo el sueño. Mi dinero. Mis sacrificios. Su sueño. No respondí. Solo dejé el teléfono y miré los fideos hasta que se enfriaron. Ese fue mi punto más bajo. La realización de que, sin importar cuánto diera, seguirían tomando hasta que no quedara nada. Y sin embargo, en ese pozo de desesperación, algo pequeño empezó a moverse, una semilla de determinación. Si creían que era débil, si pensaban que era demasiado fuerte para necesitar ayuda, pero no lo suficientemente fuerte para defenderme, estaban equivocados. Empecé a pensar en los detalles. Nunca le habían puesto atención a la llave de repuesto. Mi mamá aún tenía acceso a las cuentas. Mi papá creía que no sabía de los secretitos que Damián presumía cuando tomaba de más. Empecé a anotar cosas, a armar patrones, a guardar recibos, literales y figurativos. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero una cosa era segura, no seguiría siendo su chivo expiatorio, su alcancía o su hijo olvidado. Iba a tomar mi tiempo, a juntar fuerzas, y cuando llegara el momento, les haría ver que no era el fuerte en quien podían apoyarse, sino alguien a quien nunca debieron subestimar. Así que sonreí a través del dolor, asentí ante sus mensajes cargados de culpa y representé el papel que esperaban de mí. Pero por dentro, en silencio, ya me estaba alejando de ellos. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio fue pequeño, casi imperceptible. Empecé por recuperar lo que era mío. Volví a llamar al banco, esta vez negándome a retroceder ante sus respuestas ensayadas sobre los tiempos de proceso. Pedí hablar con supervisores, presenté quejas y envié cada pieza de documentación que tenía. Llevaba una carpeta llena de pruebas, estados de cuenta, capturas de pantalla de las publicaciones de Damián, registros de los retiros. Aprendí rápido que la persistencia era un arma por sí misma. Y por primera vez en semanas, sentí que tenía un ápice de control. En el trabajo, las cosas también empezaron a cambiar. Mi jefe notó cómo manejaba los turnos extra sin quejarme, incluso cuando claramente estaba agotado. En lugar de lástima, me ofreció una oportunidad, capacitación para un puesto supervisorio. El aumento no era enorme, pero fue suficiente para recordarme que no tenía que depender de nadie más. Cada cheque que iba directamente a reparar el daño se sentía como una piedra más en los cimientos de mi independencia.
Poco a poco, el hoyo financiero empezó a cerrarse. Recorté todo lo innecesario, viví con sencillez y volqué cada peso extra en reconstruirme. Era agotador, pero también liberador. Me di cuenta de que, entre menos necesitara de mi familia, menos poder tenían sobre mí. Cada vez que veía crecer el saldo en mi cuenta, sentía una fuerza que nunca podrían arrebatarme. Y más allá del dinero, algo más profundo estaba cambiando. Mi teléfono vibraba con sus llamadas, sus mensajes cargados de culpa, pero dejé de responder. El silencio me dio espacio para respirar. Y en esa quietud, redescubrí partes de mí que había ignorado durante años. Empecé a correr por las mañanas, al principio distancias cortas, luego más largas. Mientras mi cuerpo sanaba, leí libros que siempre había pospuesto. Me uní a un pequeño grupo local de jóvenes profesionales, algo que antes me habría dado nervios probar, y me encontré rodeado de personas que en realidad escuchaban cuando hablaba. Entre más invertía en mí mismo, menos me dolía su ausencia. Ya no tenía que prepararme para sus manipulaciones, su favoritismo o las interminables comparaciones con Damián. Ya no era el fuerte. Simplemente era yo, y eso era suficiente. Luego llegó una oportunidad que lo cambió todo. Un compañero me presentó a alguien que empezaba un nuevo negocio y necesitaban a alguien organizado, persistente y detallista para ayudar a manejar las operaciones. Al principio dudé. Todavía estaba saliendo de las deudas. Pero algo dentro de mí me dijo que diera el salto. Lo hice. Fue un trabajo duro, el tipo que te deja exhausto, pero satisfecho. Por primera vez, mis esfuerzos no eran opacados por las necesidades de otro ni desestimados como algo esperado. Era reconocido. Valorado. En 6 meses, el negocio ya daba ganancias, y yo tenía participación en algo con verdadero potencial. Mi nombre estaba en los documentos, mis contribuciones eran reconocidas, y la estabilidad financiera que había perdido regresaba más rápido de lo que me había atrevido a esperar. Mientras tanto, mi familia seguía pensando que apenas podía salir adelante. Las pocas veces que me los encontré, hicieron comentarios mordaces sobre que trabajaba demasiado o vivía pequeño. Damián, especialmente, sonreía con suficiencia y decía cosas como, no todos están hechos para la gran vida, primo. Yo sonreía, asentía y los dejaba creerlo. Porque entre menos supieran, más poder tenía. Para cuando pasó un año desde mi cirugía, mi vida no se parecía en nada a los meses huecos y desesperados que siguieron a mi alta. Estaba prosperando, modesto según los estándares de muchos, pero para mí se sentía como salir de un pozo y pararme en tierra firme por primera vez. Y fue entonces cuando la información, el poder que ni siquiera había estado buscando, empezó a revelarse. Fue casi inquietante lo natural que las piezas empezaron a encajar, como si el destino me empujara hacia algo que no me había atrevido a imaginar. Todo empezó con Damián, por supuesto. Siempre fue el ruidoso, el fanfarrón, presumiendo negocios que tenía en marcha, dinero que en realidad no tenía, mujeres que creía que lo adoraban. En una reunión con conocidos en común, alguien de la preparatoria a quien no veía en años mencionó su nombre. Al parecer, había estado alardeando de una inversión en un startup que manejaba, prometiendo rendimientos increíbles si la gente metía dinero. Mi conocido puso los ojos en blanco y murmuró. Básicamente es un esquema piramidal. La mitad de los que le dieron dinero ya están haciendo preguntas. No reaccioné, solo escuché y asentí con calma. Pero por dentro, mi mente iba a 1000. Si Damián estaba estafando a la gente, ya no era solo arrogancia. Era peligroso. Y cuando todo se viniera abajo, como inevitablemente pasaría, el apoyo ciego de mi familia se convertiría en su mayor responsabilidad. La segunda pieza de información llegó de mi papá. Una noche, mientras organizaba mis documentos, me topé con papeles de la cuenta de emergencia que había saqueado. Enterrada en la letra chica había un detalle que no había notado antes. Mi nombre no solo estaba en la cuenta, sino que tenía derechos legales completos para revisarla, retirar dinero y auditarla. Y al empezar a revisar los estados de cuenta, vi patrones, dinero moviéndose, retirado en cantidades raras, a veces depositado en lo que parecían negocios personales de mis padres. Esa noche entendí algo crucial. No solo habían sido descuidados con mi confianza, sino con su propio rastro de papel. Si quería, podía mapear exactamente a dónde había ido cada peso. Y lo más importante, cuando llegó la última pieza, irónicamente de mi mamá, me llamó una tarde con ese tono dulce que casi ignoré por costumbre. Pero la curiosidad pudo más y contesté. Su voz era azucarada, pero debajo se notaba la tensión. Adrián, cariño, deberías venir a la reunión de este año. Todos estarán ahí. Damián especialmente. Quiere compartir su éxito con toda la familia. No querrás perdértelo, ¿verdad? Pregunté por qué insistía tanto,
Y fue entonces cuando se le escapó. Es importante que la gente nos vea unidos. Hay rumores. Algunos no entienden el negocio de Damián y no queremos que piensen mal de nuestra familia. Ahí estaba. No era culpa por mí, ni por lo que habían hecho, sino miedo a las apariencias, a la reputación. Durante años, había sido el prescindible, el chivo expiatorio. Pero ahora, sin saberlo, me estaban dando la mayor ventaja que podía pedir, su desesperación por mantener la imagen de perfección. Colgué esa llamada con una calma que no había sentido en meses. Mi cuerpo ya no dolía por la cirugía. Mis finanzas eran estables. Mi posición en el nuevo negocio crecía día a día. Y ahora tenía 3 verdades indiscutibles: el fraude de Damián, el rastro financiero descuidado de mi papá y la obsesión de mi mamá por las apariencias. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Habían construido sus vidas sobre una base de favoritismos, manipulaciones y mentiras. Y solo haría falta el empujón correcto en el momento adecuado para que todo se viniera abajo. Y yo, callado, pasado por alto, subestimado, estaba en la posición perfecta para dar ese empujón. La noche de la reunión familiar, llegué más tarde de lo habitual. No tan tarde como para parecer irrespetuoso, pero lo suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia mí cuando entré por la puerta. El evento era en un salón de banquetes rentado, pisos pulidos reflejando lámparas doradas, un pequeño escenario al frente donde ya se hacían discursos. Mi mamá había insistido en que esta reunión fuera especial. Sabía por qué, quería enterrar los susurros, las dudas que empezaban a circular en la familia extendida sobre los negocios de Damián. Al entrar, lo vi de inmediato. Damián estaba en el centro de la multitud, con una copa en una mano y el otro brazo alrededor del hombro de mi papá. Su traje parecía demasiado caro para alguien que siempre había vivido de la bondad, o la estupidez, de los demás. Sonreía de oreja a oreja, los dientes brillando bajo las luces mientras presumía su imperio en expansión. Y con la familia siempre detrás de mí, dijo, levantando su copa. El éxito es inevitable. La multitud aplaudió. Mis padres brillaban de orgullo. Mi hermana puso los ojos en blanco, pero hasta ella sonrió, como si estuviera orgullosa de estar conectada a él. Me quedé un momento al fondo, dejando que la escena se instalara en mi pecho. Las mismas personas que me habían dejado solo en una cama de hospital ahora aplaudían al hombre que me había robado, a mí y a otros, convencidos de que era la joya de la corona de la familia. No me apuré. Después de todo, la venganza sabe más dulce cuando se saborea. Esperé hasta después de la cena, cuando el salón zumbaba con charlas, antes de acercarme a mi mamá. Se veía sorprendida de verme, pero rápidamente lo disfrazó con una sonrisa. Adrián, querido, qué gusto que vinieras. Mira, otra vez estamos todos juntos. ¿No es maravilloso? ¿Maravilloso? Repetí suavemente, mirando a Damián. ¿Te importa si digo unas palabras? Su rostro se tensó. Ah, mejor luego, cariño. Damián preparó algo, pero ya me dirigía al escenario. Las conversaciones se apagaron mientras subía los escalones. La sonrisa arrogante de Damián flaqueó por primera vez, la sospecha brilló en sus ojos. Tomé el micrófono, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que la gente se moviera incómoda en sus asientos. No les quitaré mucho tiempo, empecé, con voz firme. Solo quería agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Las reuniones familiares son importantes. Nos recuerdan en quién podemos confiar cuando la vida da giros inesperados. Algunos asentimientos educados. Mi mamá apretó las manos con fuerza. Algunos de ustedes quizás sepan, continué, que, no hace mucho, tuve que someterme a una cirugía de emergencia. Fue de vida o muerte. Y mientras yo estaba en una cama de hospital recuperándome, esta familia, hice una pausa, recorriendo el salón con la mirada, decidió celebrar el cumpleaños de Damián en vez de venir a verme. Ni uno de ellos fue a verme. Un murmullo recorrió la multitud. Vi a mi tía ponerse rígida, a mi abuela fruncir el ceño. La sonrisa de mi mamá se congeló en su lugar. Pero ese no es el punto, dije rápido, levantando una mano antes de que alguien pudiera interrumpir. El punto es que a veces los que crees que estarán a tu lado, no lo están. Y a veces los que menos esperas son los que ven la verdad. Como las personas con las que Damián ha estado haciendo negocios. El salón se movió incómodo. Los ojos de Damián se estrecharon. Adrián, no. Cállate, dije, con una sonrisa tranquila. El micrófono captó su murmullo. Verán, he estado llevando registros. Y mientras mi familia estaba muy ocupada aplaudiendo el supuesto éxito de Damián, descubrí de dónde venía realmente parte de ese dinero. Transferencias bancarias, retiros de cuentas que no eran suyas, incluso mi propia tarjeta usada sin permiso. Y luego están los inversionistas,
Personas de esta misma comunidad que le entregaron su confianza y sus ahorros, solo para recibir mentiras a cambio. Mi papá dio un paso al frente, con la cara roja. Basta, Adrián. Este no es el lugar. Por el contrario, dije, con voz afilada pero serena, este es exactamente el lugar, porque esta familia se enorgullece de las apariencias, de pretender que estamos unidos. Pero la unidad construida sobre fraudes y favoritismos no es familia. Es un engaño. El salón estalló en susurros. La máscara de Damián se resquebrajó, su sonrisa desapareció, reemplazada por un gruñido. ¿Crees que puedes arruinarme con tus historietas? Sonreí, calmado. Paciente. Saqué la carpeta que había traído, gruesa con estados de cuenta impresos, capturas de pantalla y documentos. La dejé sobre la mesa frente a mí. No son historietas. Son pruebas suficientes para acabar con tu esquema antes de que destruya a alguien más. Y no se preocupen, ya hice copias. Esto no va a desaparecer. Mi mamá se acercó entonces, con la voz temblorosa. Adrián, por favor, no hagamos esto aquí. Podemos hablar en privado. Pero los susurros ya se habían convertido en voces, las acusaciones empezaban a llover sobre Damián. Uno de los hombres en la mesa se levantó, pálido. Me dijiste que mi dinero estaba seguro. Te entregué todo lo que tenía. Otro lo siguió, gritando. ¿Es esto cierto? El salón descendió al caos, y yo bajé del escenario con el corazón acelerado, pero el rostro sereno. Mi mamá intentó alcanzarme al pasar, pero me aparté. Por primera vez en mi vida, no era el que pasaba desapercibido. Ahora todos me veían, no como el hijo prescindible, sino como el que había destrozado su ilusión. Y mientras Damián se ahogaba en la tormenta que él mismo había creado, caminé con calma hacia la salida, el ruido de su indignación quedándose atrás. Pero eso solo fue el principio. Porque la venganza no se trata solo de exponer la verdad, sino de asegurarse de que sientan el peso de lo que hicieron cada día después. Las consecuencias se desarrollaron más rápido de lo que podía imaginar. En una semana, el esquema de Damián se derrumbó por completo. Los inversionistas a los que había contactado en silencio, vecinos, primos, incluso un amigo de la familia que había volcado sus ahorros en su startup, presentaron quejas formales. Para fin de mes, las autoridades estaban involucradas. A Damián lo arrastraron a audiencias, retorciéndose bajo preguntas de las que no podía salir con sus mentiras. Su sonrisa, ese escudo permanente de arrogancia, había desaparecido. En su lugar había un hombre pálido y desesperado, intentando salvar los restos de un imperio en ruinas. Mi papá, antes tan orgulloso de Damián, intentó protegerlo al principio. Insistió ante quien quisiera escuchar que Damián había sido incomprendido, que yo había tergiversado la verdad. Pero entonces los investigadores encontraron rastros de su propia participación, dinero movido de la cuenta de emergencia a los negocios de Damián. El rastro de papel era innegable. De repente, mi papá ya no era el patriarca severo, sino un hombre acorralado por su propia negligencia. Su reputación en la comunidad, antes sólida y respetada, empezó a resquebrajarse. Mi mamá, quizá la figura más trágica de todo, se aferró a la negación. Me llamó en los días siguientes, con la voz quebrada, rogándome que lo desdijera, como si la verdad fuera algo que pudiera borrar con una simple disculpa. Nos has humillado, Adrián, susurró una vez, con la voz ronca. ¿Sabes lo que la gente dice de nuestra familia? Quise decirle lo que había gritado en esa cama de hospital un año antes, solo, ¿dónde estuvieron cuando los necesité? Pero no lo hice. Solo dije. Ahora sabes cómo se siente. El rumor se extendió más allá de la familia. El nombre de Damián se volvió veneno en nuestro pueblo. Los mismos parientes que antes lo alababan ahora lo evitaban por completo. Los amigos que habían brindado por él en su cumpleaños ya no contestaban sus llamadas. Lo había perdido todo, sus inversionistas, su reputación, incluso esa hueca sensación de superioridad en la que había construido su vida. En cuanto a mis padres, su círculo social se redujo de la noche a la mañana. Las invitaciones se acabaron. La gente susurraba sobre la familia dorada que había encubierto a un estafador. Y cada vez que me miraban, veían al que había corrido el telón. Yo, mientras tanto, seguía adelante. El negocio en el que había invertido seguía creciendo, firme y seguro. Ya no vivía con miedo al siguiente engaño o al siguiente golpe a mi cuenta bancaria. Mis días estaban llenos, trabajo que me importaba, amigos que me valoraban, una paz que no había pensado posible. La última vez que vi a Damián fue en la corte. Me vio desde el otro lado del salón. Sus ojos enrojecidos, el rostro demacrado. Por un momento, me miró como solía hacerlo, como si fuera el primo débil, el que había que compadecer o burlarse de él. Pero luego su mirada se posó en la carpeta que llevaba en las manos,
los registros, las pruebas que habían desmantelado su imperio, y bajó los ojos. No pudo sostener mi mirada. Ese fue el momento en que supe que había terminado. Porque la venganza no es ruidosa. No es un grito ni una pelea. A veces es simplemente mantenerse en pie cuando los que te lastimaron caen por sus propias decisiones. A veces es alejarse con la cabeza en alto, sabiendo que quienes alguna vez te subestimaron nunca olvidarán lo que hiciste. Y mientras salía de ese juzgado hacia el aire fresco, por fin sentí que el peso se levantaba. Me habían dejado enfrentar la muerte solo, pero había regresado más fuerte de lo que jamás podrían imaginar. Querían que fuera invisible. En cambio, me volví inolvidable.